Bienvenido. Antes de que continúes, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás solo? ¿Seguro? Mira a tu alrededor. Fíjate bien en cada sombra, en cada rincón que normalmente ignoras, porque en los próximos minutos tu percepción cambiará. Sentirás que algo te observa, que no estás realmente solo. No importa si es de día o de noche, si estás acompañado o en completa soledad. Lo que estoy a punto de mostrarte se quedará contigo, escondido en lo más profundo de tu mente, acechando en tus pensamientos. Así que si aún estás dispuesto a continuar, respira hondo y prepárate para adentrarte en lo desconocido. Esto es solo el comienzo. En una pequeña aldea escondida entre montañas y bosques densos, existía un lugar al que los habitantes llamaban el Camino del Eco. A simple vista, era un sendero más, una estrecha vereda rodeada de árboles frondosos que se perdía en la espesura. Pero su reputación lo hacía diferente. Decían que nadie que se adentraba en él de noche regresaba igual, o, peor aún, no regresaba en absoluto. Javier, un joven escéptico y aventurero, había oído muchas historias sobre el Camino del Eco, pero no creía en supersticiones. Pura fantasía para asustar a los niños, pensaba. Una noche, decidió comprobar por sí mismo qué había de cierto en aquellas historias. Con su linterna en mano y una chaqueta ligera, se encaminó hacia el sendero, mientras el viento comenzaba a soplar fuerte y frío. A medida que avanzaba, la oscuridad se hacía más densa, como si la noche misma quisiera tragarlo. Los árboles parecían murmurar entre ellos. Sus ramas crujían y se mecían con el viento. Pero Javier, con una sonrisa burlona, se adentró sin detenerse. Unos metros más allá el aire se volvió inusualmente frío, y un extraño silencio cayó sobre el bosque. Un silencio tan profundo que Javier pudo escuchar el latido de su propio corazón, acelerado, aunque él insistía en que no tenía miedo. Y entonces lo oyó, un susurro lejano, casi imperceptible, como una voz que lo llamaba por su nombre. Se escuchó entre el viento, un murmullo suave, arrastrado por las hojas secas. ¿Quién anda ahí?, preguntó mientras enfocaba su linterna en todas direcciones. No había nadie. Se rió de sí mismo. Los nervios, solo son los nervios. Siguió caminando, pero a cada paso, el eco de su nombre se hacía más claro, más cercano. Una y otra vez, la voz resonaba, como si se filtrara entre los árboles. Javier se detuvo, sintiendo por primera vez una punzada de duda. Esto no es normal, pensó, aunque se negó a volver atrás. El sendero se alargaba frente a él, y en su terquedad decidió seguir. Entonces la voz cambió. No era solo su nombre. Ahora eran risas, risas suaves y ahogadas, como las de un niño, mezcladas con susurros y lamentos. De repente, la linterna comenzó a parpadear, hasta apagarse por completo. Javier maldijo entre dientes mientras golpeaba el aparato, intentando que volviera a encenderse. La oscuridad era total, y fue entonces cuando vio la luz, una tenue luz rojiza que se filtraba entre los árboles, no muy lejos de donde estaba. Parecía una pequeña hoguera o una linterna lejana, que se mecía suavemente en el viento. Sin dudar, Javier comenzó a caminar hacia ella. A cada paso, la luz se hacía más brillante, más viva. Pero también, el susurro se transformaba en un coro de voces inquietantes que se entremezclaban, unas implorando ayuda, otras riendo con malicia. Con cada paso que daba hacia la luz, el aire se volvía más denso,
más difícil de respirar. La presión en su pecho aumentaba como si algo invisible se apretara contra él. Entonces, a solo unos metros de la fuente de la luz, se dio cuenta de que no era una hoguera, ni una linterna. Era algo más, algo que flotaba, titilando, como si fuera una brecha en el aire mismo, una grieta de luz roja y vibrante, que pulsaba como un corazón agonizante. Y detrás de esa grieta una sombra, una figura alta y delgada que parecía observarlo. Javier sintió un frío intenso recorriéndole la espina dorsal. Intentó retroceder, pero sus pies no respondían. La voz, ahora mucho más clara y cercana, susurró en su oído. Javier, no debiste venir. Y entonces, la luz se apagó de golpe, sumiéndolo en una negrura absoluta. Todo quedó en silencio. Pero un segundo después, algo se movió detrás de él. Javier sintió que el aire se volvía pesado, denso, como si el propio bosque se cerrara sobre él. Su corazón martillaba en su pecho, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Intentó moverse, dar un paso hacia atrás, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado, atrapado en la negrura mientras la sombra detrás de él se acercaba en completo silencio. Entonces lo sintió, un aliento gélido rozando su nuca. No se atrevía a girar la cabeza, pero el pánico lo consumía. Sabía que algo terrible, estaba justo detrás de él, tan cerca que podía escuchar su respiración entrecortada, profunda, como si inhalara el miedo que exhalaba. El silencio se rompió con un crujido bajo sus pies. Javier apenas pudo distinguir, en la oscuridad total, que el suelo se movía lentamente. Las raíces de los árboles se agitaban, retorciéndose como serpientes vivas. El miedo lo dominaba, y un escalofrío le recorrió la espalda al notar que una de esas raíces se enroscaba alrededor de su tobillo, apretando con fuerza, como si quisiera arrastrarlo hacia las profundidades de la tierra. Y entonces, un sonido diferente resonó, un murmullo suave, un lamento apagado, que no provenía de la sombra detrás de él, sino de la grieta luminosa que había visto antes. Javier, con el corazón en un puño, sintió una fuerza invisible que lo obligaba a girar la cabeza. A lo lejos, apenas visible entre los árboles, la grieta volvió a abrirse, proyectando una débil luz roja sobre la maleza. Esta vez, sin embargo, había algo más. Figuras humanas comenzaron a emerger de la luz, sus contornos difusos, como siluetas hechas de niebla. Eran 6. Caminaban lentamente, arrastrando los pies, como si sus cuerpos no fueran más que cáscaras vacías. Cada figura, envuelta en una bruma roja, llevaba algo en las manos, objetos pequeños, irreconocibles en la oscuridad. Javier, Aún inmóvil, vio cómo las figuras se acercaban, rodeándolo en un círculo que se cerraba poco a poco. Los susurros aumentaban en volumen, hasta convertirse en un coro inquietante, una mezcla de palabras ininteligibles y lamentos desesperados. Una de las figuras se detuvo frente a él. Era más alta que las demás, su cuerpo difuso, como si estuviera hecho de humo. De repente, levantó la cabeza y Javier, con un esfuerzo sobrehumano, logró enfocar su rostro. No había ojos, solo 2 profundos huecos negros que parecían absorber la luz. La figura lo observaba con esos vacíos, y Javier sintió que algo dentro de él se quebraba. Era como si esos huecos estuvieran drenando su vida, su esencia, dejando solo un cascarón vacío. Entonces la figura extendió su mano, lenta, como si el tiempo se hubiera ralentizado, y le ofreció lo que llevaba consigo. Un pequeño espejo, cubierto de polvo,
y tierra. Javier, con la garganta seca, sintió una fuerza desconocida que lo obligaba a alargar su mano para tomarlo. Cuando sus dedos rozaron el frío cristal, una oleada de visiones lo golpeó con la fuerza de un huracán. En el reflejo del espejo, vio el bosque, pero no como lo conocía. Era un lugar retorcido, oscuro, habitado por sombras que se movían entre los árboles con una agilidad imposible. Y en medio de ese bosque, vio a personas, los aldeanos. Estaban atrapados, atados a los árboles por raíces que los estrangulaban lentamente, mientras sus rostros se deformaban en máscaras de terror eterno. Pero lo peor de todo fue cuando se vio a sí mismo. Su rostro reflejado en el espejo no era el suyo, o al menos no como lo recordaba. Era pálido, demacrado, con ojos vacíos y una sonrisa torcida, perturbadora, que no podía controlar. Javier sintió un grito ahogado subir por su garganta. El espejo comenzó a vibrar en su mano, y la figura alta, la que se lo había dado, habló por primera vez, con una voz que parecía surgir de las profundidades mismas de la tierra. Ahora eres uno de nosotros. Las palabras resonaron en su mente como un trueno. La grieta en la oscuridad comenzó a cerrarse, y las figuras se desvanecieron, arrastrando consigo las sombras y los susurros. La parálisis que lo retenía comenzó a ceder, y el frío aire nocturno volvió a llenar sus pulmones. Pero ya era demasiado tarde. Javier cayó de rodillas, el espejo resbalando de sus manos. Sabía que algo se había llevado una parte de él, algo que nunca podría recuperar. Quiso correr, escapar de ese lugar maldito, pero sus piernas ya no le respondían. La oscuridad se cerró a su alrededor, y mientras el último vestigio de luz desaparecía, una risa fría y desquiciada resonó en el aire. No era la risa de las sombras, era su propia risa, pero deformada, retorcida, como si algo dentro de él se estuviera divirtiendo con su desesperación. La última cosa que Javier vio antes de perder la conciencia fue la grieta, finalmente, sellándose. Javier despertó tendido sobre la tierra fría y húmeda. El bosque estaba en silencio, como si nunca hubiera sucedido nada. El eco de la risa, su risa, aún resonaba en su cabeza, pero todo lo demás se sentía extrañamente distante, como un mal sueño del que apenas podía recordar los detalles. Se incorporó lentamente, notando que la linterna estaba a unos pocos metros de él, encendida y parpadeando débilmente. Su primer impulso fue levantarse y correr, salir de ese lugar, pero algo lo detuvo. El espejo seguía allí, justo donde lo había dejado caer. Lo recogió, sin entender por qué lo hacía. Tal vez fue la curiosidad o algo más profundo, algo que había cambiado dentro de él. Al observar su reflejo, todo parecía normal. Su rostro estaba pálido y sucio, pero era el suyo. Sin embargo, una sensación de incomodidad persistía. Miró más de cerca y fue entonces cuando lo vio. En el fondo de sus ojos, una sombra se movía. Era sutil, casi imperceptible, pero ahí estaba, como si algo dentro de él lo observaba desde el otro lado del espejo. Javier sintió un nudo en el estómago. Intentó apartar la mirada, pero el espejo lo retenía. Lo atraía con una fuerza invisible. Entonces, la sombra comenzó a tomar forma, delineándose con mayor claridad. Era la figura alta, aquella que le había entregado el espejo. Sus ojos vacíos ahora se reflejaban en los suyos, y Javier sintió que algo indescriptible se retorcía en su mente. De repente, el reflejo en el espejo cambió. El bosque desapareció,
reemplazado por una habitación oscura y claustrofóbica. En el centro de la habitación había una silla, y en la silla una figura encorvada, con las manos atadas a los brazos del mueble. Javier entrecerró los ojos, intentando reconocer a la figura, y cuando lo hizo, su corazón se detuvo. Era él. Ahí estaba, su cuerpo demacrado y su rostro deformado por el miedo, atado y completamente indefenso. Los ojos del reflejo estaban abiertos de par en par, pero no parecían ver nada. Javier sintió un terror profundo, un pánico que crecía a medida que comprendía lo que estaba viendo. Intentó soltar el espejo, romperlo, pero su mano no obedecía. Y entonces, la figura en el reflejo comenzó a moverse. Javier observó, impotente, cómo su reflejo levantaba lentamente la cabeza. En la oscuridad de la habitación, se abrió una puerta detrás de la figura, y por ella entró la sombra, alta y esbelta. Con esos ojos vacíos que lo habían perseguido desde el principio. La figura en la silla comenzó a luchar, a intentar liberarse, pero era inútil. La sombra se acercó, y en su mano alargada Javier vio el mismo espejo que él sostenía. Se lo colocó frente al rostro de su reflejo, obligándolo a mirar dentro. En ese instante, Javier sintió un tirón brutal en su pecho. Como si algo intentara arrancarle el alma. De repente la sombra en el reflejo se detuvo, girando su cabeza hacia Javier, como si también lo estuviera observando desde el otro lado del espejo. Una sonrisa oscura se formó en su rostro, y en un susurro que pareció resonar dentro de su cráneo dijo: El espejo en la mano de Javier comenzó a vibrar, y antes de que pudiera reaccionar, la imagen cambió nuevamente. Ahora, el espejo no mostraba una simple habitación, sino un lugar conocido, su propia casa. Y en el espejo vio a alguien más, otra persona, otra víctima, caminando despreocupada por su sala de estar, sin sospechar que algo terrible estaba a punto de sucederle. Javier intentó gritar, advertirle, pero fue como si su voz no existiera. La persona en el reflejo se detuvo de repente, mirando directamente hacia el espejo, hacia él. Sus ojos se encontraron, y Javier entendió, con una claridad devastadora, lo que estaba a punto de suceder. La sombra se había apoderado de él, lo había convertido en su instrumento, su próximo peón en un juego interminable de terror y sufrimiento. Y en ese instante, lo comprendió. Él era ahora la figura alta y esbelta, la sombra que había perseguido a otros antes que él. La maldición lo había consumido, transformándolo en el próximo eslabón de una cadena infinita de horror. Javier, o lo que quedaba de él, estaba destinado a arrastrar a otras almas al mismo destino. En un último acto desesperado, Javier lanzó el espejo al suelo, quebrándolo en 1000 pedazos. Pero era demasiado tarde. Sentía la presencia de la sombra dentro de él, alimentándose de su miedo, de su desesperación. El bosque se cerraba a su alrededor, como si lo engullera, y la realidad misma comenzaba a desvanecerse. Javier no regresó a la aldea. Para los pocos que alguna vez oyeron hablar de él, no fue más que otra historia perdida entre las leyendas del Camino del Eco. Pero en algún lugar, en algún hogar desconocido, un espejo antiguo reflejaba una escena inquietante. Una sombra alta y esbelta, que se acercaba lentamente a una nueva víctima, mientras los ojos del espejo observaban con fría indiferencia. Y así, el ciclo continuaba, una y otra vez.
Te atreviste a mirar, a adentrarte en lo desconocido. Pero antes de que te vayas, recuerda. Lo que has visto aquí no se queda en la pantalla. Ahora está en tu mente, acechando en cada sombra, en cada rincón oscuro. Dale like y suscríbete, si te atreves. Porque una vez que lo hagas, ya no podrás escapar de lo que hemos desatado juntos.